a cómo actuar en determinadas acciones y con qué criterios, ¿no? Cómo saber cuándo está bien, cuándo está mal, cuántas cosas están presentes en la tarea del guardavidas, y cómo están todos estos elementos en juego, aunque en principio parecería que no. Fuimos indagando un poco y descubriendo que no se trata solamente de ser apto físicamente, sino que también hay que estar despierto respecto a algunas cuestiones, para lo cual pido atención. Por ejemplo, aquellos que están ahora en clase, pero haciendo otra cosa, les pido por favor que estén aquí, porque si no se pierde la clase, ¿sí? Porfa, hagamos ese esfuerzo, que estamos en una situación complicada y tenemos que estar presentes lo más posible. Lo digo por ustedes porque además formo parte de su formación. Bien, decía, eso fue la primera clase, un repaso general. Hicimos una distinción importante en la primera clase que quiero que retengan, que es la distinción entre ética y moral. Recuerdan que habíamos dicho que moral tenemos todos, todas, es decir, moral es un conjunto de valores que no hay ser humano que no tenga, porque todos creen, consideran que hay algo que está bien, todos consideran algo que está mal, todos en algún momento se plantean la cuestión de qué hacer, todos tienen un sistema de creencias, y operan, actúan en la vida cotidiana con este conjunto de valores. Eso es la moral, ¿sí? Todas esas creencias que uno tiene acerca de lo que está bien y lo que está mal. La primera tareita que habían tenido ustedes era precisamente poner en una hoja qué era lo que consideraban ustedes que estaba bien y que estaba mal, y de esta manera nos dimos cuenta rápidamente de que no hay nadie que diga, no, para mí no existe, mejor dicho, yo no creo en el bien, yo no creo en el mal, sino que todos tienen alguna concepción. A la hora de actuar siempre están presuponiendo ciertos valores morales. Ahora bien, habíamos dicho que si todos tienen moral, no necesariamente todos tienen ética, porque la ética era la reflexión sobre la moral, es decir, el ejercicio de argumentar por qué algo está bien o por qué algo está mal, de argumentar qué es el bien, qué es el mal, qué es lo conveniente, lo inconveniente, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra tarea se iba a concentrar sobre la parte reflexiva, ¿sí? No venimos acá solamente a decir, para mí está bien esto y ya, sino a explicar por qué para mí está bien esto, o por qué para mí está mal esto. Y tratar de ver cuántas cosas se juegan cuando uno tiene que tomar algunas decisiones importantes en la vida cotidiana que requieren una reflexión ética, ¿sí? Así que esa es la primera distinción. Todos tienen moral, pero no todos tienen ética, porque la ética es un trabajo reflexivo, es un trabajo filosófico, ¿sí? Así que ya sabemos nosotros que si alguien dice esta persona no tiene moral, se está expresando mal, porque todos tenemos moral. Después puede ser que nuestra moral no coincida con la moral del otro, puede ser que lo que nosotros creemos que deben ser las cosas no coincide con lo del otro, pero no hay persona que no tenga moral, y este problema era un problema estrictamente humano, ¿sí? Habíamos dicho que ni los animales ni los dioses tienen el problema de cómo actuar, de tener que estar viendo para dónde dirigir su voluntad, porque los animales no tienen capacidad de reflexión o de incorporación de lo que es el bien y el mal, sino que se manejan por otro tipo de instintos, no pueden razonar sobre ello, no pueden hacer una reflexión ética sobre ello. Así que nuestro asunto es un asunto puramente humano, y habíamos trabajado, además, esa primera clase, un poquito el concepto de felicidad, la idea de la fragilidad, la idea de que aun cuando uno tenga todos los planes hechos, los planes siempre pueden salir mal, porque somos seres humanos y no tenemos, digamos, no somos perfectos, y mucho menos, y eso nos servía también para ubicarnos a nosotros mismos dentro de lo que podemos pretender como seres humanos. Bien, la segunda clase habíamos charlado un poco acerca de la función del Estado, nos habíamos preguntado para qué sirve el Estado, cuándo nació, ¿sí? Con qué intención, cómo sería una vida sin instituciones estatales, cómo sería una vida sin leyes, sin ninguna clase de normativa, ¿sí? Entonces, este tipo de discusiones tenían que ver
con lo que los primeros filósofos que pensaron el porqué del Estado nos habían dicho. Y habíamos visto un poco la palabra de Hobbes, ¿sí? El capítulo 13 del Leviatán, donde ahí Hobbes tuvo... no hay problema, Florencia, ahí te leí. No hay drama. Decía Hobbes, entonces, en ese capítulo 13 habíamos charlado de la importancia del Estado para garantizar la paz, para evitar que la vida en sociedad se transforme solamente en la vida de las pasiones, que evitar los riesgos, garantizar la previsibilidad, todos esos temas que vimos los estoy pasando un poquito por arriba porque ya los charlamos en profundidad. Luego tuvimos ocasión de charlar un poquito sobre la serie de Society que habían visto ustedes, donde veíamos precisamente cómo sería un mundo, cómo sería una situación en donde no hay leyes, donde hay solamente un estado de naturaleza, una situación pre-política, anterior a toda organización política. Eso nos dio ocasión para conectar la idea de orden con la idea de bien, con la idea de paz, y ver que esa triple relación, orden, paz, bien, venía desde el fondo de los tiempos, de hace muchísimo tiempo, y que una situación anárquica tendría muchísimos problemas, ¿sí? Esto era un poco las cosas que habíamos conversado. La última clase habíamos tenido un debate acerca de la carta del guardavidas de Villa Gesell, que comentaba que todos los días se levantaba a la mañana y a las 8 de la mañana llegaba a una playa, sobre todo en la época de veraneo, llena de pibes y pibas alcoholizados que ponían en riesgo su vida, se agarraban a piñas, enfrentaban situaciones bastante difíciles y que por lo tanto los problemas que se presentan como accidentes, como una tragedia, no es una tragedia individual, no es que de pronto pasó algo malo y hay que lamentarlo como si eso hubiera ocurrido sin que fuera previsible, sino que esto ya se veía venir. Repito, ya se veía venir, dice el guardavidas, había dicho, porque hay un problema social, hay un problema anterior, vinculado a las prácticas de muchos pibas y pibas que empiezan a vivir sus vacaciones, en este caso, solamente con el fin del reviente, ¿no? Con el fin del reviente, con el fin de agarrarse a piñas, con el fin de, en fin, todas las cuestiones que habíamos charlado la semana pasada. Habíamos dejado aquí, y me gustaría, hoy vamos a introducir un nuevo tema, mejor dicho, vamos a tratar de pensar algunas cosas que ya pensamos, pero desde otra perspectiva. Y entonces la semana pasada, digo para cerrar el resumen de estas clases que venimos teniendo, nos habíamos quedado en que, ¿por qué? Digamos, nos preguntábamos por qué existen esta clase de comportamientos. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que lleva a estos pibes y pibas? Que en muchos casos somos nosotros mismos. Digo, si somos sinceros, como éramos la semana pasada, y vemos en el espejo retrovisor de nuestra propia vida, digamos, quienes han hecho cosas así, todos, ¿no? Todos podemos encontrarnos a nosotros mismos haciendo cualquiera en algún momento. Y la pregunta era entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué nos llevan a hacer estas cosas? ¿Por qué la sociedad en su conjunto tiene esta clase de dificultades? Y habíamos hablado de que las cosas que hacemos, la fuente de nuestra moralidad, podemos decir ahora que es un término técnico para nosotros, es decir, el conjunto de valores, de ideales que tenemos, los objetivos que tenemos en la vida, la idea que tenemos de la felicidad, no solamente se forma, habíamos dicho, en las escuelas o en la familia, sino que además estaba fuertemente condicionada por el mensaje que nos llega desde otro lugar. ¿Se acuerdan de qué otro lugar habíamos hablado la semana pasada? El entorno cercano. La publicidad. Las publicidades. Habíamos, ahí dice Joaquín, el entorno, y Mica agrega las publicidades. Efectivamente, un poco habíamos cerrado la semana pasada diciendo que
todo lo que pensamos no es solamente lo que nos han enseñado en casa, mejor dicho, lo que absorbimos en casa, porque no necesariamente tiene que ser bajo la forma de enseñanza, lo que vivimos en casa o en la infancia, no solamente es lo que recibimos en las instituciones educativas, en la primaria, en la secundaria, en el terciario, sino que además hay otras influencias. No solamente los amigos, no solamente el entorno, sino que hay otras influencias, y esas otras influencias tenían que ver con lo que decía Micaela también, que es, por ejemplo, el sistema publicitario, el mensaje que se transmite a través de los medios de comunicación o las redes sociales. Y que claro, habíamos dicho que uno puede ir a la escuela y que te digan hay que ser tolerante, solidario, respetuoso, vivir en sociedad lo mejor posible, y después te venden por publicidad que vas a ser el más feliz, el más poronga, el más fachero, el más agrandado, si sos individualista, irrespetuoso, intolerante y te cagás en los demás, y entonces, claro, se arma un problema ahí. ¿Por qué? Porque además, no solamente se trata de que de que chocan dos ideas, ¿no? De que choca lo que recibimos en la educación institucional frente al mensaje de los medios, sino que además, evidentemente, lo que nos vende la publicidad, los medios, ¿sí? Obviamente digo en términos generales, no me estoy refiriendo ni a un programa en particular, ni a un canal en particular, estoy hablando en términos generales de algo que sucede no solamente en Argentina, sino en todo el planeta Tierra. ¿Sí? Esto se los digo porque además, la semana pasada habíamos visto que en la carta del guardavidas había una reflexión acerca de, en este país, decía al final, no sé si se acuerdan, en este país necesitamos que las cosas ocurran para qué, ¿no? Para después tomar conciencia. Bueno, les aseguro desde ya, primero, esto es algo que no charlamos la semana pasada, pero que es interesante charlar también, que no se trata solamente de nuestro país. Digo, es un problema global. Si uno ve la televisión de cualquier país, esto sucede siempre, ¿no? En todos lados, en todos lados. Bien, así que no es un problema solamente nuestro. La segunda cuestión que les venía diciendo, disculpen, me distraigo un poco porque noto cierta dispersión que si yo estuviera en el aula seguramente no ocurriría en algunos. Entonces, Yo quería decir algo, ¿puedo? espere un segundito, un segundito. Decía, el problema que charlábamos era este. Tenemos la formación que recibimos en las instituciones versus la formación o los ideales que nos plantea el mundo de los medios de comunicación. La pregunta que yo les quiero traer ahora, primero, es, ¿por qué tiene más fuerza? ¿Por qué en esa batalla, en esa pelea, entre las cosas que nos dicen en la educación, o en las instituciones educativas, en la escuela, y las cosas que se dicen en los medios de comunicación o en el sistema publicitario, gana el sistema publicitario? ¿Por qué en esa balanza termina pesando más el mensaje de los medios de comunicación? Esa es la pregunta, y entonces, teniendo en cuenta eso, los escucho un poco. Ahora sí, Juan Gabriel, si querías decir algo. Sí, pero ya avanzaste con el tema y ya es como que quedó atrás lo que quería decir. Así No hay que, problema, dale. Sí. no, que lo que estabas diciendo que todo tiene un porqué con respecto a las actitudes de cada uno. Sí, puede ser que sea a causa del entorno o porque el entorno familiar, que porque tu mamá hacía esto, ella heredó la misma actitud y así fue de generación en generación. El pensamiento de las actitudes, como los mismos trabajos, ponele. Tu mamá hizo esto, así que vos tenés que hacer esto, pero bueno, ya es otra cosa que ya se quedó atrás. Sí, está bien, eso por un lado, ¿no? Pero para no volver a un debate que habíamos tenido la semana pasada y avanzar un poco, ¿no? Porque la semana pasada ya habíamos charlado un poco de la influencia en general de
de la familia, etcétera. Pero estamos tratando de pensar por qué, además de esa influencia, influye tanto, por ejemplo, la idea de guardavidas que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Como el musculoso que está ahí, fachero, que va a la playa esperando que, no sé, hacerse el langa, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene más influencia la imagen y los ideales que nos vende las publicidades que las otras fuentes de información? Ahí levanta la mano Victoria, te escucho, Victoria. Yo no sé si está bien, pero creo que, en principio, porque las imágenes que nos dan desde afuera lo hacen gente de la liga poderosa, el comercio, el sistema capitalista en general. Entonces, primero que están preparados para convencernos, para que nosotros sintamos que están en lo correcto. Y bueno, además, muchas veces la gente lo avala, dice, uy, sí, mirá, tiene toda la razón, el ideal es así, quiero ser guardavidas para ser fachero y levantarme a las minas. Después capaz se dan cuenta que no es así, pero mucha gente también se come el verso y bueno, después también entra desde la parte de interior, ¿no? De tus vínculos, porque también mucha gente lo promueve. Muy interesante lo que dice Victoria. Es como, en resumen, es como si la educación de las escuelas, la educación familiar, digamos, jugara de visitante en un mundo que tiene que luchar contra un sistema demasiado gigante y que es mucho más poderoso. Ahora, vos hablabas recién, Victoria, de que es mucho más convincente. Preguntémonos, ¿por qué es más convincente? ¿Por qué es más convincente el discurso de la publicidad que el discurso del maestro en el aula? ¿Qué toca del ser humano? Escucho a Joaquín, que tenía ahí la mano levantada. Sí. Creo que también responde a eso, como que un poco la ignorancia. Yo lo tomo también no solo con la imagen de guardavidas, sino la del profe de educación física. La imagen que yo tenía antes, que me daban, me llenaban, era de el profe que tira la pelota y vueltita a jugar al fútbol y chao. Y después de 4 años de estudio te das cuenta que hay enorme atrás, enorme. Y es la misma imagen que te venden. Creo que la ignorancia de no saber lo que es, lo mismo que ahora. La tele te llena, vos ves la tele ahora y parece nos estamos por morir. Cuando te informás bien, decís, bueno, no es tan así. Con eso un poco de calma, te educás de cierta forma y te das cuenta que no es tan así. La de guardavidas lo mismo. Si empezaste el curso con una imagen de fachero, bla, 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 todo no sé qué, tanto para hombre como para mujer, lo que sea, después nos metemos a estudiar y te das cuenta que no es, que hay todo un mundo enorme y sobre todo cuidar una vida. Clarísimo, Joaquín, clarísimo. ¿Quién más quiere agregar algo sobre este tema? Para mí, profe... Ay, perdón. No, dale. Sí, no problema. ¿Seguro? Sí. Yo iba a decir Victoria, sí. que para mí es un problema más de aceptación, o sea, una publicidad lo que plasma es un estereotipo que es aceptado por toda la sociedad. Entonces, lo que justamente va a hacer la sociedad es seguir ese estereotipo para que toda la sociedad lo acepte a él también. Clarísima, Victoria. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Yendo un poquito más, un pasito más, vos me decís, ese estereotipo es aceptado. ¿Por qué logran que lo aceptemos? Porque Digamos, ¿a qué apelan para que lo aceptemos? Lucas, ahí voy a vos, quiero escuchar a Franco, que ahí iba a decir algo. Y para mí, porque tiene que ver que son lugares complacientes. Como se para desde ese lugar la publicidad. Te dice lo que te gustaría escuchar y también se para desde lugares desde el consumo. ¿Cuál es la imagen que más genera placer consumir de un guardavidas, por ejemplo, esa? Y creo que las instituciones u otros lugares se paran más de un lugar para ponerte en crisis o para enriquecerte. Por eso son lugares en los que uno por ahí no toma esos conocimientos o no comparte y va a esos lugares que son que generan más apego inmediato y más... Como para mí es eso, van a lo que uno quisiera escuchar en ese momento y como van a esos lugares, me parece. Clarísimo, Sí, Franco. Sí, totalmente.
Perdón, te interrumpo así, porque hay un par que están levantando ahí la mano, así diversificamos un toque, pero ahí lo que dice Franco, me interesa esto de lo que dice Franco. Buscan el lugar complaciente, ¿no? El lugar que nos hace sentir mejor. Como dice Jonathan ahí, la imagen exitosa, ¿no? Nos venden de algo, como si por medio de esa imagen pudiéramos sentirnos nosotros mismos más complacidos, más felices. Ahora, a ver, Lucas, ahí querías decir algo. Es un poco más o menos lo mismo que dijo Franco en realidad. Yo creo que la publicidad está pensada, así como todo, la publicidad está pensada por personas que buscan complacer el interés de la persona, como que no sé si, como que está pensada de esa manera, como que es para complacer los si querés, intereses, pero no, es más o menos lo mismo que decía. Ahora, Sí, es tranquilizador. totalmente. Ahora, analicemos un poquito esto, ¿no? Pensemos un ejemplo concreto de una publicidad, por ejemplo, sobre una cerveza. La pregunta es, la publicidad, la venta de esa cerveza, ¿nos la venden diciéndonos, hola, buenas tardes, consuma cerveza que va a ser más feliz? ¿O de qué otra manera? Digamos, ¿cuál es el mecanismo de la publicidad? Porque yo no escucho a nadie que nos explique una publicidad, veo otras cosas. ¿Qué es lo que Llamar la vemos? atención. No, Fer, sería como llamar la atención, como dice Joaquín. Generar un interés que no es real. O sea, Vendértelo. una necesidad que no es real. Para mí apuntar a lo perfecto. Lo está vendiendo con tal de llamarte la atención y lo veas. Llamar la atención, apuntar a lo perfecto. Bueno, evidentemente todas esas cosas están, ¿no? Pero además, a través de la imagen, ¿no? Te quieren vender Como que te la sirven bien fría en una copa y todo eso, ¿o no? una fiesta. Exacto. A través de la vista te quieren llamar. Te la quieren vender a través de la vista y vos cuando vas no tenés la misma vaso, no tenés nada. O sea, te venden la latita nomás. Por ejemplo, en un chino o un supermercado, digo yo. Y como están diciendo ustedes, evidentemente se apunta a algo que no es la razón, sino que tiene que ver más con lo afectivo, con lo emotivo, con lo pasional, ¿no? Porque no nos están diciendo esto es conveniente beber, por ejemplo, porque, qué sé yo, hace bien a la salud o lo que como sea. que te venden una ficción de la cerveza. Exactamente, y en esa ficción, No te dicen si hace mal, si hace bien, solo te la venden. El que consume esa cerveza se presenta como alguien que de pronto ha alcanzado la felicidad, el éxito y todo eso, ¿no? Ahora, si comparamos el discurso de las publicidades con el discurso de las instituciones educativas, claro, el maestro no nos dice, hace esto, no nos muestra el placer que da hacer ecuaciones de segundo grado, ¿no? Parece que se nos impone como si fuera una obligación y parece que se nos impone como si fuera una herramienta, solamente una herramienta para en el futuro vivir una prosperidad. Entonces, claro, tiene mucho más sentido que gane, que tenga más fuerza el discurso mediático, porque apela directamente a una felicidad que nos venden a la vuelta de la esquina, ¿sí? Como si esto fuera muy fácil de alcanzar. El resultado de eso ya lo conocemos, es todo lo contrario. Es que hacemos eso, nos damos cuenta que a la vuelta de la esquina no estaba la felicidad, nos frustramos y creemos que es por culpa nuestra. ¿Por qué? Porque nos venden la idea de que realmente existe esa felicidad, porque la idea de que realmente existe ese estereotipo, como decía Victoria, en el que uno podría realizarse, sentirse pleno, etcétera, etcétera. Es decir que nos muestran un mundo aparente y no el mundo que realmente es. Repito, un mundo aparente y no el mundo que realmente es. Y digo esto así porque el tema que quería introducir hoy, dado que estamos todo el tiempo tratando de traer herramientas para que estas reflexiones ustedes las puedan hacer por sí mismos, que desde ya las pueden hacer por sí mismos, eso desde ya,
pero para que tengan más herramientas y para que en el futuro, cuando ustedes enfrenten problemáticas parecidas a las que enfrentó el guardavidas de este, puedan pensar la dimensión, mejor dicho, el problema en todas sus dimensiones, y no sencillamente echando culpas, no señalando a gente que supuestamente comete errores porque son malos, sino comprendiendo socialmente el problema, dándose cuenta que la manera de luchar contra esto es buscando la raíz profunda de este problema, ¿sí? Identificarlo. Alguno me dirá, bueno, pero frente a eso no se puede hacer nada. Y la respuesta que yo les doy a eso es, primero que no estoy seguro. Segundo, que si no se pudiera hacer nada, guarda con quitarle al ser humano la posibilidad de soñar con que pueda efectivamente cambiarse alguna vez. Porque entonces nos convertimos en maquinitas que siguen el sistema sin hacernos una pregunta jamás. Tercero, que poder hacer un diagnóstico preciso de la situación, poder explicar las causas, ya es hacer algo. Porque a veces no se trata solamente de cambiar las cosas, se trata también de explicarlas y de poder explicar por qué suceden. ¿Por qué? Porque si uno no explica por qué suceden, por más de que después no las cambie, termina echando culpas por ahí a pibes que son víctimas también de la situación. O peleándose con gente que es igual a uno, que está en la misma sociedad, que tiene que tratar de enfrentar el problema desde otro punto de vista. ¿Sí? Bien. Hoy quería charlarles un poco de algo que alguno de ustedes ya habrá escuchado alguna vez. Es un tema recontra conocido dentro de la filosofía que a veces se enseña en la escuela, pero se enseña tan mal que terminan odiando el tema. ¿Vieron cuando alguien les enseña un tema mal o se los hacen pesados? Terminan odiando. Que es la famosísima, me pondría de pie para nombrarlo, pero no lo voy a hacer. La famosísima alegoría de la caverna. Alegoría de la caverna. ¿Oyeron hablar alguna vez de la alegoría de la caverna? Sí. Bueno, para quienes no han oído hablar de la alegoría de la caverna, les cuento que es una pequeña historia que aparece en un libro de Platón, escribió Platón, ¿sí? Platón, un gran amigo de EPSA. En EPSA lo queremos mucho a Platón porque es una persona que nos ha ayudado a pensar mucho. En EPSA decía, tenemos que prestar atención a las cosas que dijo Platón, y una de las cosas que dijo fue, bueno, voy a contarles una historia acerca de unos tipos que estaban encerrados en una caverna. Esta historia está escrita en un libro que se llama República. ¿Sí? Se escribió hace 25 siglos. 25 siglos. A mí me resulta apasionante que podamos estar hablando de algo que se escribió hace 25 siglos, que para sobrevivir tuvo que sobrevivir a imperios, a incendios de bibliotecas, a ediciones, a traducciones, para que hoy nosotros podamos hablar de algo que alguien dijo y escribió hace 2500 años. Es espectacular. Bueno, discúlpenme, esto me emociona a mí solo. Decía entonces, es un libro escrito por Platón, en donde habla de lo que él cree que es el mejor estado posible, o la mejor ciudad posible, ¿no? La mejor república. Y tiene varias alegorías. ¿Qué es una alegoría? Es una historia que no es verdadera, es una ficción, es una especie de cuento, digamos, que trata de tener un mensaje ético, que trata de tener alguna conclusión filosófica relevante, importante. El texto es un poco complejo, a mí me gustaría que lo viéramos, pero en principio vamos a tratar de, les voy a contar esta historia muy brevemente, de un modo muy simple, para que entiendan la idea. ¿Sí? El asunto es este, les pido atención para que comprendan la idea esta, porque además son cosas sobre las que vamos a volver a charlar y sobre las que seguramente los evaluaré, ¿sí? En el momento de la evaluación, que falta todavía, ya les diré cómo haremos en futuras clases. Platón dice en el libro, ¿no? Que es un diálogo. Entonces lo pone a Sócrates, que es un personaje,
y Sócrates está hablando con otro tipo que se llama Glaucón, y Sócrates dice, preste atención, Costa. ¿Está escuchando? ¿Está prestando atención? Muy bien, así me gusta. Entonces, dice Sócrates, imagínate un mundo, mejor dicho, imagínate una caverna, no un mundo, una caverna, en donde están encerrados unos tipos, ¿sí? Una caverna profunda, donde están adentro unos tipos encerrados, que están mirando hacia el fondo de la caverna, están mirando hacia el fondo de la caverna, y están encadenados de pies y manos, y también tienen encadenado el cuello. Entonces no pueden mirar para otro lado que no sea el fondo de la caverna. Miran derecho hacia el fondo de la caverna. Están así, encadenados. Son varios y no pueden moverse. Ahora, como siempre estuvieron así, dice Sócrates, siempre estuvieron así, no saben lo que es no estar encadenados. Siempre estuvieron encadenados. Entonces para ellos es normal. ¿Sí? Viven la vida como si fuera normal eso. Ahora, no solamente eso. Atrás de estos tipos hay una gran fogata, un fuego grande, una llama grande, que hace que ellos vean en el fondo de la caverna sombras. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No? Hay unos tipos en una caverna que están encadenados, que miran hacia el fondo de la caverna, y detrás de ellos hay una llama gigante, un fuego gigante, que hace que proyecte hacia adelante unas sombras. Entonces dice Sócrates, imagínate que siempre vivieron así. Imagínate que siempre han vivido así. Y que entonces esas sombras que ven delante de ellos es la única realidad que conocen. Y para ellos la realidad es esa, porque siempre han visto ese fondo, siempre han visto esas sombras y no conocen otra cosa, porque no pueden mirar para atrás, porque están encadenados. Y cuando le mostrás otra realidad, piensan que están equivocados. No se apure, Costa, no se apure. Está muy bien lo que está diciendo, pero no se apure. Entonces dice Sócrates, imagínate que hay uno de esos tipos que está ahí, aprisionado, que un día logra romper las cadenas, va para atrás. Claro, ahí dice Juan Gabriel, no spoilees, no me spoilees la historia. Estás spoileando la historia. Perdón, profe, perdón. No hay problema. Que sale, se va hacia atrás, logra salir de la caverna y se enfrenta por primera vez en su vida a la luz del sol. Sale a la verdadera realidad y ve la luz del sol. Obviamente, como es la primera vez que ve esa luz del sol, le molesta a los ojos, lo encandila. Se tapa al principio. Porque esa luz es tan potente, después de toda una vida de no haber visto luz solar, que lo encandila, le molesta. Pero después de un rato se empieza a acostumbrar. Empieza a sentirse más cómodo. Y por primera vez en la vida empieza a sentirse más libre. Ve que la verdadera realidad era otra. Ve que las sombras no eran lo que es, sino lo que aparenta ser. Repito, no eran lo que es la verdadera realidad, sino lo que aparenta ser. Ustedes harán sus propias conexiones con lo que veníamos charlando. Entonces dice Sócrates, este tipo que logró salirse, logró ver la verdadera realidad, logró ver la luz del sol, primero se incomodó, después se sintió libre, se da cuenta que afuera tampoco puede estar completamente solo, que sería igual de inhumano. Y entonces tiene la obligación de volver a la caverna y explicarles a los otros que hay otra realidad,
que lo que están viendo no es la verdadera verdad, no es la verdadera realidad. En ese momento, dice Sócrates, como spoileaba Nico hace un rato, lo que sucede, naturalmente, es que ese conjunto de tipos que siguen encadenados, cuando lo ven venir a este, y este les dice, che, estamos sonados, nos estamos engañando, esta no es la verdadera realidad, le dicen, estás completamente loco. Imagínense ustedes que siempre han vivido mirando sombras, y este tipo le dice, esto no es la verdadera realidad. Para comprender esto nos tenemos que hacer esta idea imaginándolo un poco. Imagínense que alguien viniera hoy y nos dijera, muchachos, muchachas, lo que están viendo, ustedes, lo que creen que lo que siempre vieron es la verdadera realidad, los que creen que lo que siempre estuvieron viendo es la verdad absoluta, en realidad están mirando cosas falsas, están pensando cosas que no son verdaderas. Una pregunta. Pensando cosas que son engañosas. Solamente, ahí vamos con las conexiones. Les dejo esta pregunta que quiero decir. Imagínense el efecto, lo que haríamos nosotros. Estás completamente loco, le diríamos. ¿Quién sos vos? ¿No? Hay una entrevista que le hacen a Bilardo, que el periodista lo molesta y Bilardo le dice, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Lo repite. Bueno, nosotros le diríamos a este tipo como Bilardo, ¿quién sos vos para decir eso? Y nos tratarían de convencer de que estuvimos viendo sombras. Imagínense qué fuerte darse cuenta de que lo que uno creyó hasta el momento, de que las ideas que uno tenía acerca de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que es la vida cotidiana, de lo que son los objetivos de la vida, de lo que es lo que tenemos que hacer, de lo que es ser un piola, no fuera así. Bueno, ese efecto tremendo es el que nos transmite Platón con esta alegoría. Alguien me decía ahí la Matrix, ¿no? Bueno, efectivamente, no es que la Matrix nos haga acordar a Platón, sino al revés, ¿no? Platón nos hace acordar a la Matrix, en todo caso porque está hace 2500 años la alegoría de la caverna. Pero esta historia tan sencilla, que la hice un poco más sencilla de cómo es, para que quede claro el concepto, ¿no? Es sumamente importante para nosotros, porque nos permite pensar que todo lo que nosotros venimos charlando en relación a los medios de comunicación, a la lógica de la publicidad, a lo mejor son sombras. Y yo les pregunto a ustedes, y ojalá que alguno se haga esta pregunta sinceramente, porque para esto están estas clases. ¿Qué cosas de las que ustedes creen verdaderas o siempre han creído verdaderas son en verdad sombras? ¿Cuántas cosas consideramos que son así y no pueden ser de otra manera y a lo mejor son sombras? ¿Con cuántas sombras procedemos en nuestra vida cotidiana? ¿De cuántas maneras nos engañamos? ¿Cómo creemos que son las cosas? ¿Cómo creemos que deberían ser las cosas? Y a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos atados de pies y manos y no podemos desprendernos de las sombras que nos han vendido, de los ideales que nos han vendido. Y quiero agregar algo más que para Platón es muy importante. Porque ustedes me dirán, bueno, ¿cómo sabemos, no? ¿Cómo salimos de ahí entonces? Platón dice, cuidado, que no es que alguien salió porque tuvo suerte. Salir de la caverna implica un grandísimo esfuerzo y un grandísimo dolor a veces, porque implica romper con todo lo anterior, porque implica romper con lo que creímos
que estaba siempre ahí, y porque implica hacerse muchas preguntas, y esas preguntas a veces traen dolor, traen angustia. Y porque además cuando el filósofo, dice Platón, sale a la realidad, no hay que olvidarse que lo primero que le pasa es que le duelen los ojos, porque no es fácil enfrentarse a tanta luz después de haber vivido entre las sombras. Así que no es que haya alguien que de pronto un día se levanta y dice, veo las cosas. Es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo cotidiano para luchar contra ese engaño, contra esas sombras, contra lo que parece ser, pero que en realidad no es. ¿Sí? Bueno, tenemos 10 minutitos para reflexiones, preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Puede sonar media rara. Pregunte, dale. ¿Viste a veces cuando estamos con algo que no creemos que es verdad? Ándate, Coqui. ¿Viste que a veces vemos algo como que pensamos que no es real? ¿Se podría decir, realmente estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Cómo se conecta con lo que acabo de decir yo? Como que hiciste, es que me olvidé cómo lo dijiste. Como que dijiste que a veces alucinamos las cosas que vemos. Le hago una pregunta, Costa. ¿Usted está seguro de todo lo que piensa? No. Bueno, muy bien. A veces yo pienso que hay gente que tal vez, por ejemplo, lo podríamos decir con un ejemplo, viste, del mecánico. Que tal vez a una persona que no tiene experiencia le puede explicar una cosa y realmente es otra. Entonces una persona se va con la idea de que, no sé, suponete, le arregló la pinchadura del auto y tal vez no tenía nada. Entonces la persona se va pensando, me arregló la rueda del auto, qué bien. Bueno, es cierto, ese es un engaño muy concreto, ¿no? Pero a veces puede ser peor en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? A estas cosas apunta un poco lo que veníamos charlando. Está bien el ejemplo porque es un engaño concreto, pero a veces hay engaños que no es que viene alguien y nos engaña directamente. Como engaños mentalos, Que, no. por ejemplo, veníamos de hablar de las publicidades, ¿no? Y que nos dicen, la publicidad, vemos una publicidad y creemos que la felicidad es estar en un boliche, tomarse unas cervezas y cagarse a piñas o encontrarse con una mina increíble, con Jessica Sirio que aparece en la publicidad. Y después parece que la felicidad no es eso, ¿no? Porque, Tal vez para vos la felicidad es eso y para mí es quedarme en mi casa durmiendo con mi perro. pero no solamente porque sea una cuestión subjetiva, para vos una cosa y para mí otra, sino porque a veces sencillamente no existe eso. No es que eso exista y para algunos sí, otros no, sino que no existe. Y uno va al boliche y no aparece Jessica Sirio. Y uno se toma cerveza y lo que pasa es que en realidad gasta un montón de plata que la juntó trabajando duramente en la semana y que de pronto el lunes ya de nuevo tenés que pagar la luz y el gas y llegás corto de dinero porque no alcanza la guita y porque te vendieron que la felicidad era ir al boliche y tomarte la semana, ¿no? Entonces, no se trata de una cosa puntual que uno se de cosas muy generales, de lo que creemos que es la felicidad, de lo que creemos que es el bien, de lo que creemos que hay que hacer o no. Escucho otras voces. Un poco. Gracias por la explicación. Tengo una pregunta. Alguien habló, ¿no? Otro autor, no recuerdo el nombre, no sé si fue Platón mismo, que dijo que una vez salías de la caverna, como que entrabas a otra, por así decirlo, que era en la que estábamos viviendo nosotros. O algo así había escuchado. Sí, para Platón, en realidad, la teoría de la caverna sirve para decir que nuestra realidad también es una caverna y que en realidad hay otro ámbito, todavía más alto que esta realidad cotidiana, que es el ámbito de las ideas, ¿no? Donde uno encuentra verdaderamente la verdad más absoluta, que no es tampoco la de la vida cotidiana ni la del sol, sino otra más. Pero bueno. Pero el tema que se toca ahí con la alegoría y lo que venimos diciendo de los medios y todo, que es la verdad, o sea, más preguntas sin contestar, digamos, quién tiene la verdad y quién no. Que es como muy abierto. Exacto, exacto. Que de cada uno. Pero a veces ver la realidad no es comprarse una verdad, sino no comprarse ninguna. ¿No? Es decir,
no se trata de reemplazar una verdad por otra, sino de desarmarlas todas y ver qué No tiene cerrarse, digamos. de relativo cada uno, claro. Sobre todo en relación a lo que venimos charlando, ¿no? Sí, sí. A la idea que nos venden del guardavida, a la idea que nos venden de la felicidad, a la idea que nos venden de la masculinidad, de la feminidad, de la relación, del amor, del sexo, de la salud, ¿no? De la alegría, todas esas cuestiones. Bueno, podemos poner una pausa y preguntarnos. La única llave que tenemos para abrir las cadenas es el pensamiento y la duda, ¿sí? La pregunta. Si no, eso no quiere decir que después encontremos una verdadera verdad absoluta, no, como dice Joaquín, ¿no? Pero primero salirse de ese ámbito donde solo creemos lo que nos dice. ¿Alguna cuestión más? Miren, hay una serie que yo veía algunos capítulos, no la vi toda, pero me dijeron que es entretenida. Se la recomiendo, se llama Merlí. Está en Netflix también. Quien no tenga Netflix, no se preocupe, no es obligatorio verlo. De hecho, les voy a copiar acá. Yo la vi toda. Muy bien. Está buena, a mí me gustó. Les voy a copiar acá un link donde justo, nada, es una escena donde el profesor explica la teoría de la caverna. Y la explica de un modo muy sencillo, que está bueno que lo tengan presente, es material de clase. Así si un día volvemos a charlar de esto, ustedes ya saben cómo es. Me parece que, bueno, el texto de Platón es bastante extenso y es un poco más complicado. Pero bueno, pueden tenerlo presente esa escena para captar el sentido de lo que hemos charlado y para que ustedes también hagan su propia evaluación de lo que significa. Lo lindo de los textos, lo lindo de la lectura, es que el trabajo de interpretación es muy personal. Ustedes pueden elaborar su propia interpretación teniendo en cuenta lo que dicen. Lo mismo esta historia, en este caso no es un texto porque es una historia que ahí les cuento. Pero bueno, la invitación que les hago siempre era de pensar por sus propios medios, ¿no? Sobre todo porque si no, después nos damos contra la cabeza, contra la pared. Y el dolor es mucho más grande. Aparte, sinceramente les digo una cosa, yo prefiero 1000 veces estar un día angustiado por desarmar las verdades que me venden, que tener una felicidad de 10 minutos o creer que alcanzo una felicidad que no existe porque me la vendió Quilmes, ¿no? Una publicidad de Quilmes. Entonces, el desafío es tratar de pensar por nuestra propia cuenta para que el día de mañana, cuando ustedes tengan que enfrentar los problemas que enfrentaba este guardavidas, sepan a quién señalar, sepan de dónde viene el problema y no hagan una reducción de todos los problemas a el idiota que se fue a ahogar, porque a veces es un poco más complejo. Así que hasta aquí hemos llegado. Vean ese video y la semana que viene retomamos ya con otro tema. Hay mucho material sobre la alegoría de la caverna de Platón. Un gran amigo de EPSA, Platón, que hoy hemos consultado nuevamente. Les mando un abrazo a todos, a todas, cuídense, tengan paciencia y traten de reflexionar un poco, de pensar un poco, así todo esto. Dale. Gracias.